Bueno, mi idea de la clase de hoy, que es el último encuentro que tenemos con ustedes, en lo que tiene que ver con el módulo de Derecho y Organización Jurídica, es justamente hacer un repaso de estos últimos encuentros que tuvimos conmigo en particular, ¿sí? Desde el apartado número 10 hasta el apartado número 14, hacer como un repaso de las cuestiones más importantes o los elementos que por ahí tienen que tener presente, ¿sí? Como les decía, les dejo los habilitados en los audios, pero por favor sean responsables con respecto a eso, y si solamente habilítenlos si van a tener alguna duda, alguna consulta, para que sea lo más ordenada posible el desarrollo de la clase, ¿sí? Bueno, bastante se conectaron, así que vamos a dar inicio al desarrollo. ¿Se acuerdan que el apartado número 10 justamente trataba lo que era de las declaraciones de derechos del hombre hasta las declaraciones de derechos sociales, ¿sí? ¿Cómo se inició? Voy a compartir pantalla nuevamente del PowerPoint, como para que se vayan ubicando en el desarrollo. Ahí está. Como les decía, justamente el apartado número 10 trataba de la Declaración de los Derechos del Hombre, o esas primeras declaraciones de derechos, y para luego transformarse de alguna manera en el reconocimiento de las declaraciones de los derechos sociales. Vemos que lo que les indicaba que luego de la Revolución Francesa, es decir, después de 1789, cuando el Estado llano, es decir, el pueblo, le exigió al poder político, al clero y a la nobleza ciertos principios o derechos que estaban relacionados justamente con los ideales que proponía la Revolución Francesa, como la idea de igualdad, de libertad, de resistencia a la opresión, de seguridad, ¿no? Entre otros, y por último, la fraternidad. La libertad estaba muy presente, como les decía, pero era como una forma de reacción frente a los sistemas monárquicos absolutistas que hasta ese momento se venían o se existían en Europa en aquel entonces. Entonces, justamente con la Revolución Francesa y posteriormente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estos primeros derechos positivos se vieron impregnados o estuvieron justamente impregnados con los principios del liberalismo, tanto del liberalismo político como del liberalismo económico. Principios que tenían que ver con la soberanía en el pueblo o del pueblo, ¿sí? El principio de separación de poderes, también los derechos naturales del hombre y del ciudadano, en el sentido de que existe un derecho que es inherente a todo ser humano por el solo hecho de ser tal, esta corriente que yo les digo jurídico-ética y filosófica del derecho, la que concibe que existe un derecho que es superior, que es natural, o existe una ley natural que es superior y anterior a cualquier derecho positivo, en que en tal caso justamente el derecho positivo de reconocerla y garantizarla. Y que en ese contexto las constituciones son las leyes fundamentales de cada estado, de cada territorio, y que cualquier ley que esté por debajo de ella debe adecuarse a esa constitución, ¿no? También los principios del sistema representativo, ¿sí? La idea de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Y por supuesto, también los principios que tenían que ver con el liberalismo económico, como por ejemplo la no intervención del Estado en la economía de un país, justamente con esa idea de que el mejor Estado es justamente el que menos interviene, o el que menos gobierna es el mejor Estado, que la empresa es el patrimonio exclusivo del empresario, ¿sí? Que el trabajo es una mercancía y que las relaciones de trabajo deben regirse conforme a lo que se contrató, y que justamente el trabajo se concibe como una contratación de prestación de servicios, y que además las condiciones de trabajo debían regirse por
el libre juego de la oferta y de la demanda, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, y que el libre juego de la oferta y la demanda iba a regular todas estas condiciones, ¿no? Y esto se ve plasmado en las primeras declaraciones, en las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano, por ejemplo, que fue justamente el instrumento que fue producto, digamos, de la Revolución Francesa en 1789. Pero claro que esta idea de libertad no era tal, o no era con la idea de ser libres, ¿no? Libertad en el ejercicio de los derechos no era tal, o no era la que se concebía o la que se pensaba, porque justamente no existía tal libertad si las partes no se encontraban en las mismas condiciones de negociación, ¿no? Es así que las declaraciones de los derechos durante el siglo XIX, con este carácter puramente individualista y liberal, poco y nada podían hacer en la consagración y asegurar justamente los derechos o la libertad de derechos respecto de las personas o el bienestar, ¿no? Hasta tanto que justamente el Estado, mientras y tanto en cuanto el Estado no interviniera justamente en la economía del Estado para asegurar estos derechos o asegurar a las personas su libertad y los derechos de la comunidad a su bienestar. Es así que en el siglo XX, perdón, en el siglo XIX, o la historia del siglo XIX está marcada por un lado por la idea del liberalismo, ¿no? En contraposición con las ideas de los derechos de la comunidad, que no lograban, digamos, si bien la idea del liberalismo eran que todos tenían que tener los mismos derechos, lo cierto es que en el libre ejercicio de esos derechos, al no estar en igualdad de condiciones las personas, por supuesto que no se aseguraban los derechos de la comunidad más quizás vulnerable, o los que no estaban en condiciones de negociar o estaban en peores condiciones de negociación. Es por eso que los trabajadores empezaron, o la clase trabajadora empezó a organizarse y comenzó a exigir derechos, ¿no? Justamente lo que demostró o puso en evidencia la clase trabajadora es que cuando la burguesía se adueñó del poder, justamente instituyó a través del derecho los principios y las instituciones, ¿no? Creó un contexto en el cual se aseguró para sí únicamente los derechos y al mismo tiempo impidió el acceso al bienestar al resto de la comunidad o al resto de los miembros de la comunidad o de la sociedad. Entonces, las formas políticas, las formas jurídicas y políticas indicaban que todos eran libres, o la libertad de los hombres, pero que en la realidad distaba mucho de esa idea, ese ideal de libertad que se proponía, ¿no? Porque solo unos pocos estaban en condiciones de ejercitar esa libertad. Así es que en ese contexto se comenzaron a exigir o justamente a hacer cuestionamientos, ¿no? Como por ejemplo, recuerdan que se cuestionaba, bueno, ¿de qué servía la libertad de tránsito si las personas en realidad no tienen la libertad para circular libremente porque se encuentran ancladas en su lugar de nacimiento debido a la miseria que tienen? ¿O de qué sirve la libertad de expresión si justamente las personas no tienen tiempo de practicar la libertad de expresión cuando deben estar totalmente inmersas en elaborar la tierra y poder generar un sustento propio, ¿no? ¿O de qué sirve esa idea de libertad de enseñanza si no existen ni las instituciones educativas, no se construyen las escuelas, ni existen los maestros o no se capacitan a las personas para que justamente puedan educar a la mayoría de la mayoría de la sociedad que se encuentra o permanece esclavizada por el analfabetismo? ¿Está? Tampoco de qué sirve esa idea de libertad de trabajo cuando la mayoría no encuentra la posibilidad de realizar una ocupación, ¿no? Entonces estos fueron algunos de los reclamos, donde la clase trabajadora comenzó a organizarse como clase y comenzó a exigir ¿a quién? Al Estado que abandone justamente esa postura abstencionista y que intervenga, ¿no? ¿Cómo debía intervenir? Intervenir justamente en la vida económica del Estado para que orientara el desarrollo de las fuerzas económicas y así en definitiva pudiese garantizar
las libertades de las personas y los derechos de bienestar de la comunidad en general. Así, en ese contexto, la clase trabajadora es la que empezó a exigir condiciones de vida y de trabajo dignas, ¿sí? A su vez, también que las relaciones de trabajo se rijan por leyes que sean mucho más protectoras y que tutelen individualmente a los trabajadores, y las condiciones de trabajo respeten y reconozcan los derechos sociales. En ese contexto es que esas declaraciones de derechos, las primeras declaraciones de derechos, ¿no?, de fines del siglo XVIII, que estaban totalmente regidas por la idea de individualistas y liberales, ¿no?, demostraron su flagelo en la garantía de los derechos en la parte más vulnerable de la sociedad, y es cuando justamente la clase trabajadora empieza a exigir que los derechos sociales sean incorporados justamente en los textos, o se reconozca en sí los derechos sociales fundamentales en las constituciones, ¿no? Y acá recuerdan que yo les decía, bueno, por un lado teníamos esa tesis de las generaciones de los derechos, entendiendo que hay una primera generación de derechos, tomando en cuenta el derecho estadual, ¿no?, tomando en cuenta las primeras constituciones, donde reconocieron justamente los derechos individuales o subjetivos y las libertades de todo tipo a los individuos, que tienen que ver con fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, estas primeras constituciones, donde estos derechos de primera generación, que son considerados los derechos individuales o subjetivos, implicarían por parte del Estado, para poder garantizarlo, una mera abstención, ¿no? Es decir, el Estado no debe intervenir, debe dejar que la sociedad ejercite libremente esos derechos. Y los ejemplos más claros son la libertad de expresión, por ejemplo, la prohibición del Estado, y la abstención del Estado de censurar previamente una idea, ¿no?, como un ejemplo muy claro de esta exigencia del Estado en la abstención, para asegurar el ejercicio de ese derecho, y que es de manera inmediata. En cambio, justamente la segunda generación de los derechos, que tiene que ver con los derechos sociales y que se ven plasmadas en las constituciones de tinte socialista, y es cuando justamente la clase trabajadora pone en evidencia las dificultades que planteaban el sistema liberalista, tanto político como económico, y exige que se tomen en cuenta estas condiciones, ¿no? La clase trabajadora exigió estas condiciones de vida y de trabajo dignas, que leyes mucho más protectoras para el trabajo, y donde se tomen en cuenta a los trabajadores individualmente, y que se respeten y se reconozcan los derechos sociales de los trabajadores, justamente, como por ejemplo el derecho al empleo, ¿no?, poder acceder a un empleo, derecho a capacitarse, derecho a la seguridad social, derecho a un salario mínimo, a una jornada que sea máxima, o el derecho a la asociación profesional, a la contratación colectiva, a la huelga, ¿no?, con diferentes tipos de derechos justamente sociales en torno a la clase trabajadora, y que luego se van a ver plasmadas justamente en los textos constitucionales de tinte socialista, o que son considerados de segunda generación, pero que para asegurar estos derechos ya no se concibe que el Estado no basta con que se abstenga, sino que justamente tiene que actuar, tiene que hacer algo de manera positiva, y que no se puede lograr de manera inmediata digamos, sino que se requiere tiempo, ¿no? Tiene una exigibilidad a largo tiempo, a largo plazo, por así decirlo, ¿no? Es por ello que muchas veces se afirma que mientras la burguesía logró el reconocimiento de los derechos del hombre, justamente el proletariado reivindicó esos derechos sociales. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. Profe, Sí, yo tengo una pregunta. dígame. La declaración esta declaración que está hablando usted,
¿Es de 1804? Sí, Ah, no, es bueno. de 1789. La Ah, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es de 1789. Y sí, regla Memotecna 1, 7, 8 y 9. Es- ¿Eso sería durante la Revolución Francesa? Claro, exactamente. no, pero yo me refiero a las declaraciones de derechos sociales. Ese es de 1848. Si no me No, en 1848 hubo una segunda revolución, ¿sí? Francesa, pero que en esa revolución francesa, ese es de lo que habla justamente el texto, es que en ese contexto también, incluso en 1848, había un impedimento en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Nuevamente hablando de derechos individuales, ¿no? De derechos subjetivos. Lo que hace referencia al texto es que tanto en 1789 o antes de 1789, pero en 1789 justamente la Revolución Francesa dio como producto la, justamente la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, pero que en 1848 también hubo una Revolución Francesa, ¿sí? Y en ninguna de esas dos revoluciones se logró esos mismos derechos civiles o políticos que se le habían logrado a los hombres, no se logró para las mujeres, ¿sí? Justamente fueron exclusivamente de los hombres. Luego de estas dos revoluciones francesas, los derechos políticos se les fueron negados a las mujeres. Como yo les decía, recuerdan que justamente, no por nada, la declaración habla de los derechos del hombre y del ciudadano, en el sentido de justamente hombre y ciudadano, en el sentido de sexo varón, ¿no? Es decir, el hombre en el sentido de sexo varón, pero que a su vez también está ese ideal de hombre de la Revolución Francesa, y ese hombre que a su vez está amparado por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es un hombre varón, blanco, propietario, es decir, que pertenece a esa burguesía, ¿sí? O a la clase más alta de la sociedad. eh, También es un hombre cristiano y, por supuesto, heterosexual, con lo cual todo aquel sujeto que no se correspondía con esa idea o con esas características de hombre ideal, de ciudadano de la época, no estaba reconocido por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y por tanto no estaban parados. Entre ellos un montón de sujetos, como les decía, los esclavos, la gente de color, los ancianos, los discapacitados, los niños, y entre ellos las mujeres. ¿Y cuál fue el argumento, luego de la Revolución Francesa, cuál fue el argumento por el cual se le negó justamente los derechos políticos a las mujeres? Es que justamente los revolucionarios franceses consideraban que por aquel entonces el clero ejercía mucho poder, ¿no? O una importante influencia a las mujeres. Y por tanto, si se permitía el voto femenino, de esa manera, inexorablemente, el clero se serviría del voto femenino, ¿no? Como si pensáramos que las mujeres no pudieran discernir por sí mismas, eh, o tomar sus propias decisiones, y en tal caso, eso iba a obstaculizar tomar ciertas medidas que eran necesarias tomar en aquella época, o que querían ciertas reformas realizar en aquella época, o que se querían llevar a cabo, ¿no? Entonces, con ese fundamento se le privaba el derecho del voto a las mujeres en la declaración, luego de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y luego de la Revolución de 1848 también en Francia. ¿Se acuerdan que les nombraba que en aquella época había una pamfletista, una filósofa, politóloga, escritora francesa, Olympe de Gouges, que ella redacta justamente esta Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, simplemente agregando una A a cada uno de los derechos de la Declaración del Hombre y Ciudadano, le agregó una A, ¿no? Es decir, va a ser justamente el primer documento
o uno de los primeros documentos históricos donde se propone la emancipación femenina en el sentido de igualar y equiparar tanto legal como jurídicamente a la mujer respecto del varón. Que obviamente sus ideas no fueron bien vistas porque Olympe de Gouges terminó siendo asesinada en la guillotina de Robespierre, uno de los revolucionarios de aquella época, ¿no? Y que el derecho al voto de las mujeres recién se va a lograr en 1893. Ya en Francia, en 1871, es decir, tiempo antes de 1893, Francia, una de las comunas francesas, o mejor dicho, sí, la Comuna de París le había reconocido el derecho al voto a la mujer, pero luego de que cae ese régimen, se les privó nuevamente de ese derecho, instaurándose tiempo después, recién en 1944. Entonces, el primer país que justamente le reconoció el derecho al voto a la mujer, justamente va a ser una colonia británica, va a ser Nueva Zelanda en 1893 a través del acta electoral del 19 de septiembre. ¿Está? Más tarde, 2 años después, otra colonia británica, como es Australia del Sur, va a ir un poco más, no solamente le reconoce el derecho al voto a la mujer, sino también el derecho a ocupar cargos de representación política en el Parlamento. Que esta cuestión, en relación con Nueva Zelanda, se logra mucho tiempo después, recién en 1919, se le reconoce el derecho a las mujeres a participar de manera para ser elegida, ¿no? Para ser representar políticamente a las personas. Más tarde, nos encontramos con, en 1906, el Principado o el Ducado de Finlandia, justamente va a ser el primer país europeo en que reconoció el derecho al sufragio femenino, tanto activo como pasivo, es decir, activo de poder votar o ser representantes también. Que luego de 1906, en las elecciones que se llevan adelante en 1907, un año después, justamente fueron elegidas las primeras mujeres que formaron parte del Parlamento. En 1913, Noruega también reconoció el sufragio tanto femenino como activo, y 2 años después, Dinamarca también reconoció este sufragio femenino tanto activo como pasivo. Y entre 1914 y 1918 se da la Primera Gran Guerra Mundial, ¿no? Que por la magnitud y justamente que cobró este conflicto armado mundial, se exigió la participación de las mujeres para poder solucionar la cuestión. Pero, obviamente, en ese contexto, las mujeres estuvieron de acuerdo en participar, pero también exigieron que si iban a realizar los mismos esfuerzos que los hombres, también debían, en tiempos de paz, disfrutar de los mismos derechos, ¿no? Lo cual, a partir de esa postura, hizo que se desarrollara las primeras o los primeros movimientos sufragistas, donde fueron los que conquistaron el reconocimiento de los derechos al sufragio de las mujeres. Este movimiento sufragista, les había indicado que en realidad, si bien obviamente se inicia con un primer objetivo, que es lograr el derecho al voto de las mujeres, también lo que hizo fue cuestionar en aquella época el orden social, cultural y económico, ¿sí? En todo sentido. Este movimiento sufragista logró justamente su cometido, tal es así que en 1918 primero Gran Bretaña le concedió el voto a las mujeres, a ciertas mujeres solamente de 30 años y tenían que tener propiedades, ¿sí? Y tiempo después, recién en 1928, o sea, 10 años después, recién se les reconoció el derecho a votar en las mismas condiciones que los varones a las mujeres. En 1919, la Unión Soviética, Alemania y Canadá reconoció justamente este sufragio femenino, y en 1920 en Estados Unidos, el 18 de agosto, se aprobó la 19ª enmienda de la Constitución norteamericana, que reconoció la igualdad política y jurídica
de las personas de ambos sexos, ¿no? Lo que se podría traducir como el reconocimiento del derecho al voto a las mujeres, porque hasta ese entonces los hombres ya tenían el derecho al voto. Justamente las diferentes posturas o los diferentes argumentos que propiciaron el reconocimiento de estos derechos se asientan en varias corrientes, ¿no? Una corriente entendía que era necesario, por así decirlo, ¿no?, reconocer el derecho al voto a la mujer porque justamente tenía una naturaleza propia. Debido a la naturaleza propia de la mujer, la cual digamos, se mostraba mucho más sensible respecto de las necesidades de la parte más vulnerable de la sociedad, su voto tendría un efecto civilizador en la política, ¿no? Considerando que la mujer, su posición en la sociedad, su lugar en la sociedad era dentro del hogar, entonces entendía que su participación ayudaría a justamente sancionar o a diseñar leyes que, pensando, ¿no?, en ese espacio, en la casa. Otra corriente decía no, todo lo contrario, suponía, no hay que pensar justamente o que se debe rechazar la idea del tratamiento que se le asignara a la mujer como un rol específico, sino que se debía partir de la idea de que tanto mujeres como varones debían ser iguales en todos los aspectos y por el mismo hecho se debe que por ser personas adultas simplemente tener el derecho al voto, ¿no? Ya sea que sean ricos, pobres, hombres o mujeres, independientemente de la raza, se le debía reconocer justamente este derecho. E incluso una tercera corriente por la cual se propone, digamos, reconocer los derechos al sufragio a la mujer, va a ser como una forma de contrarrestar el voto de la clase baja o la clase trabajadora o los hombres pobres, ¿no? Como una forma de, digamos, de cura, por así decirlo, contra la clase baja. Y después se da justamente, se sucede la Segunda Gran Guerra Mundial entre 1939 y entre 1945. Por supuesto, en ese contexto de la Gran Guerra Mundial o el segundo justamente conflicto bélico mundial, que alcanzó dimensiones mucho más grandes incluso que el primero, que ya era importante, aquí esto hizo que también adquirieran con mucho más fuerza los movimientos sufragistas. E incluso no solamente se quedaron con la idea de que se les reconocieran los derechos políticos a las mujeres, sino que además debían ir más allá, se debían reconocer los derechos a las mujeres y que sean derechos privativos de su sexo. Así, en Francia finalmente obtuvieron su derecho al voto y a elegir representantes en 1944 por medio de la ordenanza del general Charles de Gaulle del 21 de abril, ¿sí?, por este gobierno provisional. Que finalmente, tiempo después, un año después, en 1945, justamente en las elecciones de aquel entonces, terminan ejerciendo justamente para el derecho al voto las mujeres, y terminan siendo elegidas 33 mujeres para formar parte de la Asamblea Constituyente de 1945 en Francia, ¿sí? También, después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos va a reconocer específicamente este derecho político en su artículo 21, ¿sí?, la cual yo digo, bueno, tenemos que leer el artículo 21 junto con el artículo 2 de la Declaración Universal. Si bien el texto no lo menciona, para mí personalmente entiendo que el artículo 21 debe leerse con el artículo 2. En realidad todos los derechos contenidos en la Declaración Universal deben leerse con el artículo 2, el cual indica que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción de diferentes categorías, entre ellas al sexo, ¿sí? Y el artículo 21 consagra que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos,
Segundo inciso, toda persona tiene derecho al acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país, y finalmente establece que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto, ¿sí? Es decir, acá la Declaración Universal finalmente, que se adoptó en 1948, viene a reconocer implícitamente, no, en realidad no de manera expresa, porque no habla de las mujeres, pero implícitamente al leerse justamente con el artículo 2 y como está redactado el artículo 21, se reconoce el derecho al voto a la mujer. ¿Sí? Vamos a decir implícitamente, no expresamente, porque no establece el derecho al voto a la mujer. Cosa que sí sucede recién, tiempo después, con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Por qué? Porque ahí sí, la CEDAW, por sus siglas en inglés, sí reconoce expresamente, no implícitamente, expresamente consagra en su artículo 7 los derechos políticos a las mujeres. Esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se aprobó el 18 de diciembre en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos de Norteamérica, justamente consagra en su artículo 7 que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país. Y en particular garantizarán a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. B, participar en la formulación de políticas públicas gubernamentales y en la ejecución de estas, de ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. Y finalmente participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen justamente en la vida pública y política del país. Es decir, mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce de manera implícita, no lo dice con todas las letras expresamente, digamos, derecho al sufragio o el derecho político a las mujeres. Habla de toda persona y en ella ya se incluiría a la mujer. Pero justamente la Convención para la Eliminación de todas las formas contra la discriminación contra la mujer expresamente consagra los derechos políticos a las mujeres, ¿no? A este grupo humano específico, en 1979. A partir de 1948, sí, hay que decirlo, se dictaron un montón de documentos que reconocieron la igualdad de la mujer respecto del varón. Entre ellos nos encontramos con la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que luego esta declaración se ve reflejada en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer. Es decir, recuerden como que el paso previo a la Convención fue la declaración. Es decir, primero se redactó un instrumento con claros fines, digamos, aspiracionales, que no tenían fuerza vinculante para los estados, pero que luego esos mismos derechos se vieron reflejados en un instrumento como fue la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con total fuerza vinculante respecto de los estados, ¿no? También la Convención Interamericana sobre la Concesión de Derechos Políticos a la Mujer de 1948, el Convenio 11 de la OIT sobre la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina de 1951, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1952, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada de 1957, la Convención sobre la Eliminación, de todas las formas de discriminación del 79, y finalmente la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belém do Pará, ya de la década del 90, de 1994. ¿Sí? Bueno, pese a esto, justamente, es decir, a estos avances que se habían logrado a nivel internacional, vamos a ver que, y es cierto que la mayoría de los países europeos, o de los países democráticos europeos, luego de la Segunda Guerra Mundial, si bien le habían reconocido el derecho al voto, es decir, el sufragio femenino,
habían dos países en particular que no lo habían hecho, como un caso era el de Suiza y otro caso era el de Liechtenstein, o el Principado de Liechtenstein, que en realidad fue el último país europeo de Europa Occidental en reconocer el derecho al voto femenino recién en 1984, fíjense, en la década del 80. ¿Sí? En el caso de Suiza, constantemente el electorado masculino, como era justamente el que aprobaba las leyes, o el que tenía la última palabra en la aprobación de las leyes, se opuso sistemáticamente al reconocimiento del sufragio femenino, ¿sí? Entre los argumentos que utilizaba el electorado masculino para negarle el reconocimiento de los derechos al voto eran dos. Uno, que estaba íntimamente relacionado con un argumento totalmente estereotipado, porque justamente establecían que como el ciudadano, digamos, la ciudadanía suiza en realidad exigía que a todos los ciudadanos debieran portar un arma para poder estar en condiciones de proteger la patria, o en caso de ser necesario estar en condiciones de defender la patria en cualquier momento. Esto no se le podía exigir a la mujer por su condición, ¿no? O justamente por el rol natural, o mejor dicho, por la naturaleza pacífica que tiene la mujer y el rol que desempeña dentro de lo que es el ámbito familiar. Entonces no le podíamos exigir que tenga un arma, y por eso no podía, y ya si no puede portar un arma, tampoco podía justamente ser ciudadano, con todas las letras, por así decirlo. Y el otro de los argumentos que utilizaban para negarle el derecho al sufragio a la mujer era justamente una desigualdad, pero entre mujeres, ¿no? Las mujeres del campo versus las mujeres de la ciudad. ¿Por qué? Porque indicaban que como normalmente, y lo digo entre comillas, porque son construcciones que se crearon, justamente argumentos que se crearon en torno a una idea que se tenía de la mujer para privarle en el ejercicio de los derechos, decían, como normalmente o comúnmente las mujeres del campo tienen más hijos, tienen que estar más tiempo ocupadas en esas cuestiones y no disponen del tiempo necesario para ir a ejercer un derecho como es el derecho al voto. Y como las mujeres de la ciudad normalmente no tienen tantos hijos, habría una desigualdad entre mujeres, ¿no? Ese fue otro de los argumentos que utilizaron justamente para negarle sistemáticamente este derecho a las mujeres. Sí, en 1957, en una de las comunas, en el cantón de Valais, de lo que es dentro del estado de Suiza, aprobó el voto femenino. Esto luego se fue replicando en otros cantones, en otras comunas, pero no se lograba a nivel federal en todo el país. En 1958, la Asamblea Suiza aprobó sí, una propuesta de reforma constitucional. En esa propuesta de reforma constitucional, una de las propuestas era justamente el voto femenino, lo cual se llevó a referéndum, y las 2/3 partes del electorado, es decir, la mayoría del electorado, obviamente masculino, rechazó esta propuesta del voto femenino. ¿Está? Igualmente, las mujeres fueron ocupando puestos comunales y cantonales, como les decía, porque hubo como una réplica de lo que había pasado en el cantón de Valais. En la década del 60, Suiza aceptó firmar la Convención de los Derechos del Hombre, pero con la reserva de que la igualdad jurídica entre los sexos no entre en vigor en su territorio, lo cual fue un escándalo a nivel internacional, un escándalo tal que obligó a Suiza a revisar su postura. Tal es así que tiempo después, en 1971, nuevamente se manda a referéndum una propuesta de modificación de la Constitución Federal de Suiza, y se termina justamente acabando, ahora sí, con ahora las 2/3 partes del electorado masculino suizo se pronunció a favor del voto del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. ¿Sí? Esto, hasta aquí, más o menos, el desarrollo histórico en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. ¿Está? Profe, Sí.
La enmienda, la novena enmienda, 19ª enmienda que hace referencia del 18 Sí, de agosto es de la Constitución de los Estados Unidos. sí, Ah, perfecto. sí, 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 Gracias. sí, sí, sí. Así es. Así es. Bueno, luego justamente tratábamos un tema que tiene que ver con la elaboración de justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y posteriormente la elaboración también de los pactos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el caso de la elaboración de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, recuerdan que después de la Segunda Guerra Mundial y la magnitud que alcanzó y los horrores que, digamos, dejaron como producto la Segunda Guerra Mundial, hizo que los diferentes estados, los diferentes países, se reorganizaran sobre la idea de que eso no podría volver a ocurrir, ¿no? Porque estaba en peligro la supervivencia de todo ser humano y sus libertades más fundamentales. Es decir, el ser humano fue justamente testigo de lo que puede llegar a ser un ser humano respecto de otro ser humano, ¿no? De las aberraciones tan impactantes para aquel entonces que dijeron, bueno, esto no puede volver a ocurrir. Entonces nos tenemos que organizar para que el Estado, por más de que tenga soberanía dentro de un Estado, no pueda tener, digamos, más allá de que el Estado obviamente tiene su soberanía, es decir, tiene una independencia dentro de su territorio, el Estado, un país, o mejor dicho, no un país, sino una persona no puede utilizar el Estado o el aparato estatal para violar derechos humanos fundamentales, que es lo que había ocurrido con la Segunda Guerra Mundial. Es así que se organizaron, la Organización de las Naciones Unidas, se suscribió la Carta de San Francisco, o la Carta de las Naciones Unidas, se la llama también Carta de San Francisco, porque es en la ciudad donde se la firmó, el 26 de junio de 1945, que después de que 51 estados la suscribieron, oficialmente nació la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. ¿Está? Después de que 51 estados miembros ratificaran esa carta, con el objetivo de, ¿cuál era el objetivo de la organización? Mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y, por supuesto, los derechos humanos. Y entre sus finalidades esenciales establece la de reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, esto establece en su preámbulo, y en su artículo 55 concretamente dispone que uno de los propósitos de la organización, de la ONU, es el respeto universal de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, de sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. ¿Sí? Fíjense que habla de estos propósitos o estos fines esenciales, pero no indica o no precisa, bueno, ¿cuáles son entonces esos derechos humanos de los que se refiere? ¿Cuáles son esas libertades esenciales de todo ser humano? Y para suplir esa ausencia o esa falta concreta de esta lista de derechos humanos a las que hace referencia la Carta de las Naciones Unidas, es que se permite poner en marcha, que le permitiera poner en marcha la actividad justamente de la ONU por la que fue creada, es justamente que la organización creó una comisión de derechos humanos, ¿no? Y le encargó justamente el Consejo Económico y Social
le solicitó que elaborara un proyecto de Declaración Universal de los Derechos Fundamentales. A su vez, esta Comisión de Derechos Humanos le encargó este deber a un comité, ¿sí? Un comité que, ¿se acuerdan? Les dije que estuvo justamente integrado por uno, lo que estuvo integrado era por Eleanor Roosevelt, y finalmente este comité, que es el que estaba compuesto por diferentes representantes de varios países, incluso de los países del bloque socialista, cumplió el cometido justamente de redactar un proyecto de Declaración Universal, basándose a su vez en el anteproyecto que fue elaborado por el jurista y filósofo reconocido René Cassin. A su vez, esta Comisión de Derechos Humanos elaboró un cuestionario donde lo puso a disposición o lo sometió a consideración de diferentes personalidades destacadas de todas las nacionalidades y de muchos campos del quehacer humano, para que justamente manifestaran su parecer respecto de los derechos humanos. Y de esas consultas surgió justamente o se dieron cuenta o se puso de manifiesto que había una íntima relación entre los derechos del hombre y los derechos humanos. Así, de esas digamos, respuestas que propusieron estas destacadas personalidades, se dividían, digamos, sus consideraciones en dos grandes bandos, ¿sí? Unos que creían que los derechos humanos correspondían a una ley natural, y otros que correspondían o que eran producto del desarrollo histórico de una sociedad, ¿sí? Los que consideraban que los derechos humanos eran producto de la naturaleza, por cuanto entienden que existen ciertos derechos que son fundamentales, inalienables y anteriores y superiores a la sociedad y al propio Estado. Por ello se nace y se desarrolla la vida social con cuantos deberes y derechos implican, ¿no? Consecuentemente, estos derechos naturales deben ser tomados en cuenta por el legislador al momento de elaborar las leyes, o el derecho positivo es el derecho escrito, ¿no? Si no se quiere que justamente las normas que formule, o que se formule para que lo formule una autoridad política sin la expresión del poder arbitrario. Es decir, que no tengan sustento o que no tengan razonabilidad. Y por otro lado, el otro grupo de estas personalidades importantes, destacables, entendían que no, que en realidad los derechos humanos eran producto del desarrollo histórico de la sociedad, ¿no? De las sociedades que fueron conquistando estos derechos a través del tiempo con las reiteradas y constantes luchas, ¿no? Que fueron diferentes rupturas de sistemas institucionales, es lo que fueron logrando estas luchas, el reconocimiento de estos derechos, ¿tá? Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se sometió a consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y recuerden que la Asamblea General contaba con 58 miembros al tiempo de que se sanciona esta Declaración Universal. Votaron 48, ninguno votó en contra, hubo 2 ausencias, que eran los estados de Yemen y Honduras, y 8 abstenciones, que correspondían a los estados de Sudáfrica, Arabia Saudita, Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, la Unión Soviética y Yugoslavia eran los estados que se abstuvieron. Finalmente, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos justamente hace referencia a los derechos humanos y no a los derechos del hombre, por considerar que el término derechos del hombre hubiese resultado anacrónico o justamente caduco, sobre todo a partir del reconocimiento que se obtuvo de los derechos políticos de las mujeres luego de ya el tiempo antes, ¿no? Y por eso se quiso, si bien cuando se hablaba de derechos del hombre, se lo hacía de manera genérica, que incluya tanto a hombres como mujeres, se quiso evitar esa terminología para que no fuera utilizado como excusa luego, o que sirviera para discriminar
a las mujeres respecto de los varones, ¿no? Entonces quedó anclada la terminología de derechos humanos para referirse a los derechos tanto civiles y políticos como a los derechos sociales, tanto para varones, para hombres, como para mujeres. ¿Tá? Así, en ese sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se constituyó o vino como a reflejar, ¿no? La perspectiva ético-jurídica de los ideales que eran fundados por, o que se proponía con la Organización de las Naciones Unidas, que tenía que ver con la igualdad, la justicia y la dignidad de las personas. Recuerdan que hablábamos esto también de los derechos que están reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se dividen como en dos grandes categorías. Por un lado, los derechos relacionados con las libertades, donde exigirían por parte del Estado esta abstención para poder garantizarlo, bastaría que el Estado se abstenga de intervenir o de no perjudicar en el ejercicio de esos derechos para que los pueda garantizar y que los puedan ejercer las personas, como por ejemplo las prohibiciones en relación a la esclavitud, a la tortura, de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, de las detenciones y destierros arbitrarios, de las leyes penales con efectos retroactivos, de las restricciones a la libertad de movimiento y a la salida de cualquier país, incluso del propio, o al regreso al país propio, de la privación arbitraria de la nacionalidad, de la privación arbitraria de la propiedad. También incluye la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión y de expresión, con el subsiguiente acceso a la información, la libertad de reunión y de asociación pacífica, ¿sí? Lo cual implica también que uno no sea obligado a tener que pertenecer a una asociación. Y por otro lado, la otra categoría de derechos que fueron reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos están los derechos que tienen que ver o que están relacionados con las libertades, como los derechos procesales políticos, y los otros que no se relacionan con las libertades, que son los derechos sociales, pero que ambos exigirían una acción positiva, es decir, un hacer por parte del Estado para garantizarlos. Como por ejemplo, respecto a los derechos procesales políticos, en relación a conceder a todos igual y sin distinción una protección legal por medio de tribunales independientes, debiéndose presumir la inocencia de otra persona acusada mientras no se demuestre su culpabilidad, el derecho al sufragio universal igual y a la participación en el gobierno del país, directamente o por medio de sus representantes libremente escogidos, la voluntad del pueblo siendo la base de la autoridad del poder público, y los derechos sociales como el derecho a la seguridad social, al descanso, a la protección contra el paro forzoso y la enfermedad, el derecho a la libre sindicación, el derecho a la educación, en orden al pleno desarrollo de la personalidad humana, el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, el derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y las libertades proclamadas por la Declaración se hagan plenamente efectivos, ¿sí? Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se constituye en una pauta de interpretación, ¿no? O de inspiración, y es un criterio de interpretación para que sea aplicado por las autoridades, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Es decir, que aplicar el derecho positivo tanto nacional como internacional. Esta es la pauta de inspiración o el criterio de interpretación que tiene que tener presente a la hora de aplicar el derecho, ¿no? Y por eso es considerado como la conciencia jurídica de la humanidad que está representada en la ONU y como tal es fuente del derecho positivo. Decíamos que por la naturaleza como tal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no tenía una fuerza vinculante. Sí es cierto que inspiró luego a que se pudieran redactar un montón de convenios internacionales o de tratados o pactos luego que tengan fuerza vinculante, y que con el devenir del tiempo muchos organismos internacionales sí les reconocieron
justamente tanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, les reconocieron esa fuerza vinculante tanto a la Declaración Universal como a la Declaración Americana, pero que por su naturaleza en sí misma no tienen fuerza vinculante o carecen de esa fuerza vinculante. Y justamente para suplir esa falta de vinculante, ¿no?, es que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1966 los pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 16 de diciembre. También cuando se aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el PIDES, se aprueba el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mientras que el protocolo del PIDES se aprueba tiempo después, en 1989, ¿sí? Y que adquirieron vigencia el 23 de marzo de 1976. ¿Ah? También habíamos visto Profe, ¿sí? ¿puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Justo acá estamos llegando donde se hace mención nuevamente del 24 de octubre de 1945, que hace referencia a los 51 países que firmaron la Carta Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas. Sí. ¿Lo firmaron el 24 de octubre, puede ser? ¿Así es correcto? No, se firmó el 26 de junio, se empezó a firmar, pero Ajá. es decir, como que a partir del 26 de junio, a ver cómo les explico, el 26 de junio es como que se empieza a suscribir, es decir, los estados empiezan a firmar, y el 24 de octubre adquiere como la fuerza vinculante, porque hasta el 24 de octubre fue el país número 51 signatario, es decir, el país que finalmente el número 51 firmó. Ahí se La culminó carta de nace firmar. el 26 de junio. ¿Me explico? Sí, claro, esa era mi duda, porque justamente observaba que había dos fechas referentes Claro, justamente a la el de la 26 de Nación Unida. junio de 1941 como que se suscribe, es decir, se sanciona la carta, vamos a decir, se sanciona la carta constitutiva y los estados empiezan a suscribirla, es decir, a estar de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Y se dice que oficialmente nace, ¿por qué? Porque hay un montón de estados que lo fueron, desde el junio hasta octubre, los países los fueron como firmando, es decir, fueron reconociendo, se fueron obligando por la Carta. Y lo que se logró en el 24 de octubre de 1941 es que el país número 51 ratificó la carta y ahí adquiere vigencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estados lo fueron suscribiendo. Claro, para Se tener logró un entonces, consenso claro, sí, internacional, sí, lo que se quería lograr era un consenso internacional. Entonces, se cuando da un número origen entonces. importante de estados, en este caso cuando 51 estados lo firmaron, recién ahí adquiere oficialmente como la vigencia. Pero nace desde junio. ¿Se entiende? Claro, entonces se da origen el 26 de junio. Claro, exacto. Ujú. Porque por ahí, por ejemplo, una pregunta podría ser justamente cuándo se da origen o cuándo se crea la Organización de las Naciones, o sea, arranca el 26 de junio de 1945. El Claro, 24 de arranca octubre lo que allí. hace es la Exacto. finalización de la ratificación por el resto de los países. Exactamente. Y después después de octubre, si bien nace oficialmente porque muchos países la ratificaron, en este caso 51 Estados miembros la ratificaron, después del 24 de octubre, muchos otros países lo fueron ratificando, hasta llegar hasta el día de hoy que hay 194 estados que lo ratifican, 193 países signatarios de la Carta de la ONU. Es decir, que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Entiendes? Sí, está. Muchísimas gracias, profe. Disculpe. No, de nada. Profe, Sí, disculpe, tengo una pregunta. sí. Los derechos relativos a la libertad, eso que decía
abstención que era, Sí. y el otro decía acción positiva. Acción positiva, sí. ¿Qué pasa con eso? No sé qué era. O sea, Es que acción esto positiva está relacionado, como les decía, ¿se acuerdan que como que hay dos generaciones de, luego tesis, hay una tesis, una postura doctrinal que dice que los derechos, hay como determinados momentos históricos en el reconocimiento de los derechos. Es como que la primera categoría de derechos que fueron reconocidos en términos constitucionales, y las primeras constituciones que reconocieron derechos fueron derechos civiles y políticos. ¿Sí? Y que tienen que ver con las libertades, o están relacionados con las libertades, los derechos individuales. Y que para garantizar estos derechos individuales, y estos son los derechos que están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se los denomina derechos libertad, y se cree que el Estado tiene una obligación de abstención, es decir, como se refieren a derechos libertad, o al ejercicio libremente del derecho, basta con que el Estado deje que las personas las ejerciten, y con eso ya el Estado garantiza el ejercicio del derecho. O sea, que no intervenga, que no obstaculice el ejercicio del derecho. ¿Se explica? ¿Se me entiende? Para que ya el Estado cumpla con esa garantía. En cambio, en los derechos procesales políticos o los derechos sociales, para que el Estado obviamente cumpla con su deber de garantizar estas otras categorías de derechos como los derechos sociales, no basta con que diga, no, bueno, ejercita libremente el derecho, no, porque las personas, para ejercitar el derecho a la educación, para ejercitar el derecho al acceso a la justicia, para ejercitar el derecho a la seguridad social, o para ejercitar el derecho por ejemplo, a un trabajo, requiere que el Estado haga algo. No sé, que cree escuelas, que ponga en movimiento el aparato estatal para asegurar el ejercicio de esos derechos. No basta con que el Estado se siente y diga, bueno, obviamente el Estado en sentido figurado, ¿no? Los representantes se sienten y diga, bueno, ejerciten los derechos. No, porque los individuos, para poder acceder al ejercicio de esos derechos, requieren que el Estado tome medidas en torno a crear las condiciones y las estructuras institucionales dentro del Estado para que puedan ejercitar esos derechos. Y por eso se los llama derechos de acción positiva, derechos que exigirían del Estado una acción positiva. ¿Qué quiere decir? Un hacer. Claro, sí entiendo. Y profe, ahí menciona varios artículos. Por ejemplo, en la prueba puede ser que me tome esos artículos o yo tengo que saber nomás los derechos. Yo creo Por que ejemplo, con saber los derechos basta, no es necesario que sepan de memoria los artículos, el artículo que corresponde con tal derecho. claro. Gracias, profe. Creo yo, ¿eh? Igual, bueno, si tienen muy buena memoria y se acuerdan de los artículos en los que están los derechos, bienvenidos sean, ¿no? Ujú. Bueno, Bueno, gracias, profe. no de nada. Bueno, luego, justamente decíamos que a partir de la creación de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, después de 1945, cuando a partir de que 51 países signatarios firmaron la Carta, la Organización de las Naciones Unidas, para cumplir con los propósitos que están establecidos en la Carta, como por ejemplo mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y fomentar el respeto de los derechos humanos, necesitaba crear órganos dentro de la organización, ¿no? Para cumplir con esos objetivos. Es así que se crean órganos que son centrales, que pertenecen dentro de la Organización de las Naciones Unidas, y después se crean organismos especializados. Organismos que quieren decir, ¿por qué son especializados? Porque tienen personalidad jurídica propia, que están dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas, pero tienen personalidad jurídica propia y están orientados a un tema específico, ¿sí? Como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ir viendo un poquito muy rápidamente esta Asamblea General. La Asamblea General de las Naciones Unidas es el órgano deliberativo más importante de la organización, ¿sí? Está compuesto por todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que actualmente son de 193,
y dentro de sus funciones se encuentra la de discutir cualquier asunto o cuestiones dentro de los límites de la Carta, o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por la Carta y hacer recomendaciones a los miembros. Es decir, una de las competencias de la Asamblea General de las Naciones Unidas es justamente hacer recomendaciones a los miembros signatarios de la Carta. ¿Está? Y que delibera, y decíamos, es el principal órgano deliberativo, delibera todo tipo de asunto o debate cualquier tipo de asuntos internacionales que sean puestos a consideración dentro de la organización. Otro de los órganos centrales es el Consejo Económico Social, ECOSOC. El ECOSOC está integrado por 54 miembros de las Naciones Unidas que son elegidos por la Asamblea General y duran 3 años, y el ECOSOC en realidad justamente coordina la labor económica y social de los 14 organismos especializados, así como las comisiones orgánicas y las 5 comisiones regionales que tiene la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? También nos encontramos con el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros, 5 son permanentes como China, Estados Unidos, Francia, la Federación Rusa y Reino Unido, y otros 10 no son permanentes y son elegidos por la Asamblea General y por 2 años, digamos, duran como miembros no permanentes, ¿sí? A diferencia de los otros órganos de la Organización de las Naciones Unidas, todas las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad, los miembros de la ONU convienen a aceptar y cumplir sus decisiones que adopte el Consejo, es decir, la toman como vinculantes, ¿sí? También nos encontramos con la Secretaría General, que la Secretaría General se le encomienda la función, digamos, la labor más cotidiana de la organización, y sus funciones son tan variadas de acuerdo a los problemas con los que en los que se mantiene ocupada la Organización de las Naciones Unidas. Está compuesto por un secretario general y todo el personal que requiera para trabajar y que es nombrado por él, ¿sí? Este es actualmente el secretario general de la ONU. Entre los objetivos de la organización estaban la de estudio y solución de los problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y otros problemas conexos, y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo. Para su seguimiento se prevé la creación de organismos especializados y puede hacer recomendaciones con el objeto de coordinar las normas de acción y las actividades de dichos organismos. Existen organismos especializados, entre ellos dijimos la Organización Internacional del Trabajo, que es la única agencia tripartita porque quiere decir que están representados 3 actores, los gobiernos, los empleadores y los trabajadores de los Estados miembros, a fin de establecer las normas de trabajo, formula políticas y elabora programas promoviendo el trabajo decente de todos tanto mujeres como hombres, ¿sí? La Organización Internacional del Trabajo fue creada por el Tratado de Versalles de 1919, ¿sí? La cual justamente en su carta constitutiva se complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944, que establece sus principios y sus políticas, sus fines y sus objetivos, y la Declaración del 2008 es la que establece sus principios y políticas, ¿sí? Uno de sus fines es proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas sus ocupaciones, y obviamente realiza diversos estudios en torno a la igualdad de derechos entre el varón y la mujer, y para ello ha elaborado numerosas declaraciones, recomendaciones y convenios sobre la seguridad social, sobre, por ejemplo, la previsión social, y por supuesto la igualdad entre hombres y mujeres. Entre ellas nos encontramos con la Declaración sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trabajo para las Trabajadoras, adoptada en la Conferencia Internacional del Trabajo de 1975, donde más se declaró el Año Internacional de la Mujer, ¿no? Y ese año se hizo un llamado a todos los agremiados de la organización para eliminar las formas de discriminación contra las mujeres que niegue o limite esta igualdad en el medio laboral, ¿sí?
después de esta declaración, la OIT tomó otras resoluciones que se complementaron con esta declaración. También está la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998. Acá, donde se expresa es un compromiso de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y trabajadores de los países en respetar y defender los derechos o los valores humanos fundamentales en el plano económico y social. Y finalmente la Declaración y Principios de Política sobre la Justicia Social para la Globalización Equitativa reitera ya nuevamente los principios establecidos en la Constitución de la OIT de 2019, como lo de la Declaración de Filadelfia de 1944. ¿Está? También hay un montón de convenios y recomendaciones adoptados por la OIT en relación a la igualdad de la mujer y del varón en el trabajo. Obviamente adopta tanto declaraciones como convenios. Acá hay recomendaciones como convenios. Acá hay una diferencia. Las recomendaciones no tendrían fuerza vinculante o no serían obligatorias en general para los estados, pero es como el camino luego a seguir para dictar el convenio que a diferencia de las recomendaciones sí tienen fuerza vinculante para los estados. También nos encontramos con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, ¿sí? Que fue creada en París, Francia, donde actualmente tiene su sede, firmada el 16 de noviembre de 1945, entrando en vigor el 4 de noviembre de 1946. Está de acuerdo en el párrafo séptimo de su Carta Constitutiva, se precisa que dicho organismo tiene como misión contribuir a la paz y la seguridad. Fíjense que ese es el objetivo principal de la Organización de las Naciones Unidas, contribuir a la paz y a la seguridad internacional, y lo hace de diferentes maneras, a través de la OIT, a través de la UNESCO, ¿sí? Porque se entiende que en este caso, a través de la educación, la ciencia y la cultura, se puede lograr justamente contribuir a esa paz y a esa seguridad. También, Profe, dentro de lo que es la UNESCO, ¿sí? perdón que le interrumpa. No, está bien. Acerca de los convenios, Sí. nosotros más o menos tenemos, supóngale que es una pregunta del examen, no tenemos que explicar. ¿Lo explicamos a grandes rasgos nomás o tendríamos que destacar cada uno? El examen va a ser multiple choice. O sea que bueno, Otra ustedes vez. van a tener, entiendo que son multiple choice porque así ha sido años anteriores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener una consigna o una pregunta y 4 o 5 opciones. Y de esas opciones una va a ser la correcta. No van a tener que explicar nada. Lo que tienen que hacer es leer correctamente la pregunta, tratar de analizar lo que se le está preguntando y luego, entre las opciones, elegir la que consideran que es correcta. ¿Sí? O sea que el estudio que tienen que hacer es simplemente a conciencia y si pueden memorizar algunas fechas importantes y demás, por supuesto, ¿está? Bueno. Continuamos. La va a poner azul. Cuiden sus micrófonos, chicos, porque están siendo grabados y además dificulta el desarrollo de la clase, ¿sí? Sean responsables con eso. Bueno, también teníamos finalmente otra de las organizaciones especializadas dentro de la ONU, era la Organización Mundial de la Salud, hoy que está en boga con esto del COVID y la vacuna del COVID, la OMS aparece constantemente en las noticias. Fue creada por la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York, el 19 de junio del 19 de junio al 22 de julio de 1946. En ocasión, allí 61 países convinieron en crear un organismo especializado de las Naciones Unidas responsable de promover la mejoría de los niveles de salud de las poblaciones de los Estados miembros. Así, su carta constitutiva entró en vigor el 7 de abril de 1948 y a partir de entonces ha sido reformada en sucesivos años. Y los miembros
de dicha organización pasaron de 61 a 193, o sea que actualmente todos los miembros de la ONU son miembros de la organización o digamos, firmado la Carta Constitutiva de la OMS. ¿Ah? Que tiene su sede en Suiza, Ginebra. Entre los principios fundamentales de la Carta, obviamente, la Carta Constitutiva de este organismo se precisan esos principios fundamentales y que en realidad con el fin de cooperar entre sí en el fomento y la protección de la salud de todos los pueblos, se establecen estos principios. Como por ejemplo que la salud es un estado completo, tanto de bienestar físico, pero también mental y social, ¿no? Y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Que el goce del grado máximo de salud se puede lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica y social. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la cooperación de las personas y de los estados. Los resultados alcanzados por cada estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos. La desigualdad de los países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común. La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud. Y la responsabilidad que tienen los gobiernos de cuidar a la salud de los pueblos solo puede ser cumplida con medidas sanitarias y sociales adecuadas. Estos son los principios que establece su Carta Constitutiva. Como decíamos, la OMS elabora directrices y normas sanitarias y ayuda a los países que necesitan ayuda con problemas en torno a la salud, y además actúa como mediador con los gobiernos para lograr justamente de manera conjunta lograr solucionar los problemas en torno a la salud. Arbitra los aspectos científicos y médicos para clasificar sustancias controladas y establece la diferencia entre estupefacientes y drogas ilícitas, es decir, que le corresponde solo a la OMS justamente la de diferenciar cuáles sustancias son consideradas estupefacientes y cuáles son consideradas drogas ilícitas. E incluso ha dictado 2 convenios en torno a esto. ¿Esto qué quiere decir? Que estos convenios constituyen las normas básicas que deben observar los Estados miembros de la OMS en el manejo de las sustancias, ¿sí? Y realiza una importante actividad en torno a las adicciones. Este es actualmente justamente el director general de la OMS, que lo habrán visto en la televisión, ¿no? Que últimamente ha dado muchas conferencias a nivel internacional. Bueno, y finalmente nos quedaba por analizar, entre los instrumentos que ustedes tenían para analizar, justamente se hallaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nuevamente reiteramos, es una declaración que se adopta el 10 de diciembre de 1948 por aclamación de la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio de su resolución 217. Esta declaración universal, si bien se sanciona, hay otra declaración que, como les decía, era importante, que es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que incluso se sanciona tiempo antes, en el marco de la Organización de los Estados Americanos, también en 1948, pero en abril de ese año. En su preámbulo establece que, considerando que la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento a un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido del supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión,
considerando también esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado la Carta en su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto mucho más amplio de libertad, considerando que los Estados miembros han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto individuos como instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto de estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas, ¿no?, de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Y luego aparecen los derechos que reconoce justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuerden que justamente de los artículos, acá primeramente el artículo 1 consagra este derecho a la idea de que los derechos humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. ¿Está? Es decir, que se corresponde con esa idea de que el derecho por la persona, por el solo hecho de ser tal, es decir, el ser humano, por el solo hecho de ser humano, esta idea natural, ¿no? Lleva consigo, su naturaleza humana lleva consigo la existencia de ciertos derechos que son inherentes a su dignidad, como todo ser humano. A su vez, el artículo 2 proclama que establece una cláusula general de no discriminación por motivos de raza, de color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, que tampoco se debe hacer ningún tipo de distinción por la condición política, jurídica, internacional del país o del territorio de cuya jurisdicción depende esa persona. De los artículos 3 a 11 se consagran los derechos de carácter personal, como el derecho a la vida, a la libertad y seguridad, a la prohibición de la trata de esclavos, a la prohibición de torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la igualdad ante la ley sin ningún tipo de distinción, el derecho a un recurso efectivo, a que nadie debe ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, a que toda persona tiene derecho a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, y que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad dentro de un proceso, ¿sí? A su vez, de los artículos 12 a 17 se reconocen los derechos del individuo pero en relación a la comunidad, como por ejemplo que nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias dentro de su vida privada, de su familia, de su domicilio o correspondencia, ni ataque a su honra o su dignidad. Es decir, esto tiene que ver con derechos que son personales, pero donde le indican a la comunidad que tienen un deber también de no justamente perjudicar o obstaculizar el ejercicio de esos derechos. Circular libremente y elegir residencia dentro del territorio del Estado, el derecho a buscar asilo, el derecho a una nacionalidad, el derecho a casarse y a fundar una familia, y que las personas tendrán iguales derechos en el matrimonio como durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo, y entendiendo que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Y el artículo 17 que habla que toda persona tiene el derecho a la propiedad individual y colectiva. También de los artículos 18 a 21 consagra los derechos de pensamiento, de conciencia, de religión y las libertades políticas. ¿Sí? El artículo 18 particularmente la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Artículo 19 lo que es la libertad de opinión y de expresión.
Artículo 20, la ley de libertad, reunión y asociación pacífica. Y el artículo 21 establece que toda persona tiene el derecho político, es decir, derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, libremente escogidos. Del artículo 22 al artículo 27 se reconocen los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, a las condiciones obviamente dignas de trabajo, el derecho al descanso, el derecho a un nivel de vida adecuados, en el cual también dentro de ello la maternidad y la infancia tienen derechos y asistencia especiales, el derecho a la educación y el derecho a tomar a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Y finalmente, de los artículos 28 a 30 se establecen las condiciones y límites con los que los derechos deben ejercerse. Principalmente el artículo 28 consagra que toda persona tiene el derecho a que se establezca un orden social internacional en que los derechos y libertades proclamados por la declaración se hagan plenamente efectivos, ¿no? El artículo 29, la cual establece que toda persona tiene los deberes respecto de la comunidad, ¿sí? Y el artículo 30 consagra que nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas por esta declaración. Bueno. Y por supuesto, a partir de 1948 hay un montón de declaraciones que justamente relacionados con los derechos humanos y también convenciones, es decir, ya instrumentos con fuerza vinculante para los estados signatarios que también están relacionados con los derechos humanos. ¿Está? Bueno. Veo que acá preguntaron el código de la extensión. Sí, es correcto. En el caso de la extensión, es ese código para ingresar justamente al campus virtual. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda o otra consulta. Profe, ¿Sí? le consulto. La carta, ¿qué diferencia tiene con la declaración universal? Claro. No, es que la Carta de las Naciones Unidas es como el documento. Es como si tuviera que yo, por ejemplo, decirles digamos, un paralelo. La Carta de la Constitución de la ONU es como la Constitución de un Estado. Nuestra Constitución argentina es nuestra ley fundamental por la cual se organiza nuestro Estado, y la Carta es el documento fundacional, ¿no?, de la ONU. La Declaración ya es un instrumento internacional en torno a los derechos humanos que ya indica, bueno, cuáles son esos derechos humanos. Pero la Carta en realidad establece, digamos, como los objetivos y cómo se organiza la ONU, digamos, establece, no el procedimiento, pero sí cómo se estructura la Organización de las Naciones Unidas y cuáles son sus objetivos como organismo internacional, ¿sí? Y se establece su estructura. Por eso te digo que la Carta es como el instrumento fundacional de la ONU, ¿no? Sería como la Carta Constitutiva. Y la Declaración Universal es un instrumento, yo le digo instrumento porque utilizo el término genérico instrumento para referirme tanto a declaraciones, a convenciones, a pactos, a tratados, instrumento, ¿no? Instrumento en general. Es un documento donde consagra derechos humanos. Específicamente, redacta una lista de derechos humanos, ¿sí? Donde los estados pueden o no, digamos, en el caso de la Declaración Universal, es parte de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Y para que tenga efectos la ONU, o acá se requiere que para que los estados formen parte de la ONU, tienen que ratificar la Carta, es decir,
firmar la carta y obligarse a cumplir con lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, para formar parte de la Organización de las Naciones Unidas. Mientras que Entiendo. uno es un instrumento que crea a la ONU, o sea, la Carta a la ONU crea a la ONU. La otra, la declaración, es un instrumento que especifica cuáles son los derechos humanos que se sanciona, digamos, en el contexto de la ONU, pero que son diferentes, digamos. Uno indica cuáles son derechos y libertades, digamos, de los seres humanos, porque hace un catálogo de derechos, mismo que establece un catálogo de derechos y libertades fundamentales, y el otro es un instrumento que da origen, que crea a la organización. Donde se establece cómo se estructura la ONU, cuáles son los objetivos de la ONU y demás, cómo va a estar compuesta. ¿Sí? Profe, la carta sería como un documento orgánico de la ONU. Claro, sí, totalmente. ¿No? La declaración de los derechos humanos sería algo promovido por la ONU. Exactamente. ¿No? Claro, porque dijeron, bueno, vamos a crear la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y la Carta de la ONU dice, bueno, nuestro objetivo es mantener la paz y la seguridad internacionales y promover la fe en los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ah, hermoso. Bueno, pero ¿cuáles son esos derechos? Entonces se preguntaron, necesitamos hacer un catálogo de derechos que nos ponga en movimiento como organismo. Si nuestro fin es justamente asegurar la fe en los derechos y las libertades fundamentales, promover la paz y la seguridad, bueno, pero tenemos que tener muy bien en claro cuáles son los derechos que vamos a promover. Entonces dijeron, bueno, creamos un instrumento que nos diga, bueno, ¿cuáles son esos derechos y libertades fundamentales que vamos a tratar de asegurar entonces? Y allí surge la Declaración Universal como un instrumento de derechos humanos promovido por la Organización de las Naciones Unidas. Como bien decís, sí. Está. Bueno, no sé si tienen otra duda, otra consulta. Traté de ser lo más clara posible durante estos días. Espero que le hayan servido mis clases. Sé que por ahí me fui un poco por las ramas y pido disculpas, pero la idea era que por ahí comprendan el texto, ¿no? Es decir, más allá de que ustedes lean, por ahí yo entiendo que no tienen asimilado muchos términos técnicos, pero es lógico porque recién empiezan a leer temas que tengan que ver con el derecho. Entonces, por ahí se dificulta la lectura cuando de un párrafo capaz que no comprenden dos, tres... no la lectura, pero sí la comprensión del texto cuando por ahí no entienden dos o tres palabras a qué hacen referencia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Está. Yo en estos días prometo comunicarme entonces con la gente de informática para subir las clases al campus virtual, ¿sí? Y sí, Ok, es así, ¿sí? muy Y bien bueno, sus explicaciones, profe. ¿cómo? Muy buenas sus explicaciones, profe. Bueno, espero haber sido lo más clara posible. Por ahí yo trato de ponerme en su posición, digamos, y saber que están recién comenzando a leer estos textos y que no debe ser fácil, no es fácil. Por supuesto que no. No, gracias a ustedes por estar hoy un feriado acá conmigo y no dejarme sola. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias. Espero que les sea ayuda. Y bueno, nos veremos seguramente de acá en unos años, cuando cursen Derechos Humanos. Seguramente nos volveremos a encontrar cuando cursen la materia de Derechos Humanos en la carrera. No, igualmente, quizás nos veamos en enero nuevamente. No sé cuándo va a ser el examen. Seguramente nos vamos a volver a ver en enero, así que nos vemos en enero, nos vemos durante el año. Si tengo que volver a dar las clases ella, no hay problema. Así que nos vamos a estar volviendo a ver, ¿sí? Pero me gustaría verlos después ya como alumnos regular de la carrera. Así que bueno,
Muchas gracias por estar estos días conmigo acá, por ser bastante respetuosos, digamos, de las exposiciones y demás, así que nada, espero que les vaya bien y suerte, ¿sí? Suerte de mi parte, les doy les tiro suerte y éxitos, ¿sí? Saludos a todos y muchas gracias por acompañarme estos días. ¿Está? Gracias a ustedes, así que bueno, ya, si no tienen otra consulta, otra Muchas duda, gracias. no, gracias a ustedes. Así que los dejo ir y bueno, aprovechen el fin de largo. Y lean un poco, Gracias. ¿sí? Chao, Profe, chicos. ¿Sí? Gracias, profe, nos vemos. vamos a tener otras clases, ¿no? Sobre otra materia. No me Sí, habían otros dicho nada de módulos. Yo eso. no sé cómo es el cronograma de clase, pero seguirán dando clases con otros módulos. Pero sería el mismo horario que estas clases. Entiendo que sí, que es el Listo, mismo genial. horario. Sí, creo que sí, es el mismo horario. Sí, sí, sí. ¿No sabe qué módulo Listo, listo. arrancamos el lunes? No Muchas tengo gracias. idea de... El lunes no sé, Arrancamos bueno, con sí, el lunes contexto arrancarían. histórico el lunes arrancamos con contexto histórico de la democracia, Ahí que está, son con 10 historia. encuentros del 11 al 22 de octubre. Ahí está. Muy bien, muchísimas gracias por la información. Ahí está. Buenísimo. Así que siguen con historia el lunes. Muy bien, ¿Está? gracias, profe, por todo. No, gracias a ustedes. Hasta luego, chicos, y bueno, Buen fin de semana. nos vamos a volver a ver seguramente. Vamos al pedo, fue. Chau, chau. Excelente Adiós. su clase. Muchas gracias. Hasta luego, Adiós, chicos, y profe. gracias a ustedes.